Los archivos de memorias que están en nuestro interior tienen características de dualidad. La dualidad en la mente determina ciertos comportamientos. Si vemos todo como un problema, en nuestro interior habrá sufrimiento, angustia, estrés, resentimiento o rencor. Sin embargo, si lo vemos todo desde la comprensión, apreciaremos una oportunidad de aprender a ser felices para aprender a amar y a escapar de nuestras limitaciones. Los sucesos son neutros, no son buenos ni malos. Si un suceso que calificamos como malo pudiéramos analizarlo desde la comprensión, lo veríamos como una oportunidad de aprendizaje, de amar y de ser felices a pesar de lo que pase afuera. Y mantendríamos un comportamiento que nos ayudaría a conseguir el éxito en la vida. Los problemas o dificultades que afrontamos constantemente se originan en que manejamos las situaciones normales de la vida desde las limitaciones aprendidas. Muchas de las oportunidades que la vida nos ofrece las vemos como dificultades y las convertimos en problemas. Es necesario aprender de los errores que cometemos nosotros y que cometen los demás, asumiendo que el culpable no existe. A través de las situaciones difíciles, la vida nos enseña a adoptar 4 comportamientos que logran una profunda limpieza del rencor y la culpa a través del perdón. Aceptar una situación significa dejar de tratar de cambiarla, por haber comprendido que es un resultado de la propia actitud interna, del egoísmo que nos hace pretender cambiar a los demás para sentirnos cómodos, sin hacer ningún esfuerzo para colaborar o adaptarnos al medio. Asumir significa no culpar a nadie ni a nada por las situaciones que nos corresponde vivir, por las decisiones que tomamos o por los sentimientos o emociones que experimentamos. Actuar con eficacia, serenidad y ecuanimidad significa hacer lo necesario ante cualquier situación, por difícil que sea, para que la vida continúe normalmente, sin manifestar ninguna reacción agresiva, sentimental o emocional, independientemente de si la situación tiene o no solución. Agradecer significa valorar lo que se aprendió de la situación, dado que ello nos permite desarrollar cualidades como la comprensión y la fuerza interna necesaria para no volver a cometer los mismos errores. No se agradece la situación difícil, sino lo que nos permite aprender. En una ocasión, un discípulo le dijo a su maestro que tenía un problema y le pidió que le ayudara a solucionarlo. El maestro le respondió que primero le definiera él qué es un problema. Después de que el discípulo se lo explicara, el maestro le contestó: ya te comprendo. Tú lo que me quieres decir es que tienes una oportunidad que no sabes cómo aprovechar, pero eso no es un problema. Debemos aceptar que no existen los problemas, sino las propias limitaciones para manejar ciertas situaciones. Si en lugar de actuar desde nuestras limitaciones decidimos hacerlo desde nuestras virtudes, los problemas desaparecen. La oportunidad es pura capacidad de sentirnos felices. Es una situación vista desde la comprensión, desde la verdad. Hay que aprender a ser feliz por uno mismo, sin depender de los demás ni culparlos
porque no nos hacen felices. En realidad, solo uno mismo puede hacerse feliz. Al expresar lo mejor de uno mismo, la vida devuelve como compensación lo mejor que tiene para cada quien. Sabiendo esto, podríamos preguntarnos, ¿quién soy? ¿Y qué es lo mejor de mí mismo? Nadie es solo sus conocimientos, conceptos, creencias o traumas, ni las limitaciones que manifiestan sus comportamientos, ya que todo esto es parte de la personalidad aprendida y es posible modificarla. Cada quien es lo que ha comprendido de la vida y la confianza en sí mismo que ha construido. Si utilizamos nuestras mejores cualidades y encontramos satisfacción en todo lo que hacemos, irremediablemente nos convertiremos en lo mejor de nosotros mismos. Nosotros no somos las limitaciones, los defectos ni la ignorancia, sino las virtudes trascendentes que se convierten en parte de lo inmortal y se asimilan a la conciencia permanente de amor. Si nuestras expectativas son de miedo, desconfianza o angustia y tenemos restricciones mentales, aunque estén lejos de ser reales, estas no nos permitirán entregarnos y soltarnos, sino que nos mantendrán limitados. El miedo es un fantasma mental. Lo único limitante son los propios pensamientos negativos. Existe una forma de superar los traumas. Primero, se empieza poco a poco a ganar confianza en uno mismo, a descubrir sus propios valores, a confiar en los demás y a darse cuenta de que en la medida en que se confía, los demás también responden. Son las propias restricciones las que generan rechazo en las otras personas. Una vez que superamos nuestras limitaciones mentales, empezamos a soltarnos a la vida, a ganar confianza, a tener seguridad en nosotros mismos y a dar lo mejor que tenemos, y entonces sentimos alegría y placer. Cuando renunciamos a defendernos, pelear o agredir, nos hacemos correspondientes con ser totalmente protegidos por las fuerzas del universo y por los demás. Pero si estamos siempre a la defensiva, generamos agresión y bloqueamos todos los canales de apoyo de los demás. Y entonces nuestra vida se vuelve caótica. La autotransformación implica ganar confianza en uno mismo, con independencia de lo que ocurra en el exterior. El trabajo interior consiste en soltarse y soltar a los demás, a la vida. Debemos romper nuestros esquemas mentales limitantes y darnos cuenta de que podemos ser personas con la capacidad de crear una nueva vida para nosotros. Si no nos salimos de los esquemas que la cultura nos ha transmitido erróneamente durante miles de años, no podremos tener una nueva vida. Las dificultades que la vida presenta son como la oscuridad que contrasta con la luz para permitirnos valorar el sol. Cuando comenzamos a reconocer nuestros propios valores, estamos a las puertas de la luz y tenemos la posibilidad de dejar atrás el sufrimiento. Lo que nosotros llamamos dificultades o problemas, generalmente son situaciones que no sabemos cómo manejar o qué hacer ante ellas. En realidad, estas situaciones nos muestran exactamente aquello que necesitamos aprender de la vida para poder ser felices, ya que mientras en nuestra vida existan situaciones no comprendidas, la posibilidad de alcanzar la felicidad permanecerá lejana. Demos la bienvenida a los retos de la vida, porque a través de ellos podemos aprender lo que significa la felicidad. ¿Cómo podríamos reconocer la luz?
si no conociéramos la oscuridad? ¿Cómo podremos valorar el gozo si no conociéramos el sufrimiento? ¿Cómo apreciaríamos la paz si no hubiéramos sentido antes miedo y angustia? ¿Cómo podríamos valorar el amor si no hubiéramos experimentado el egoísmo y las limitaciones? Nadie sabe bien lo que tiene hasta que lo pierde. Cuando escuchamos la palabra sabiduría, tal vez nos imaginamos algo muy difícil de alcanzar, algo que quizás solamente logran los ancianos maestros de largas y blancas barbas, después de haber vivido muchas experiencias. Pero no, porque la sabiduría es algo realmente sencillo y se puede resumir en saber aprovechar lo que la vida proporciona para ser feliz y próspero. Ahora bien, la sabiduría requiere un mínimo nivel de comprensión, así como la habilidad para fluir con el orden del universo, aprovechando sabiamente el momento presente y los 5 elementos que confirman la experiencia de vida de cualquier ser humano: el propósito, el destino, la misión, la función y la intención. El ser humano usará la sabiduría para lograr el propósito de amor que lo trajo al mundo, aprovechar la oportunidad que hay en su destino, disfrutar la misión que lleva en su conciencia, asumir la función que le corresponde cumplir y no interferir con los destinos de los demás. La sabiduría requiere que se practiquen en pensamiento, palabra y obra 3 aspectos. 1. Pensar con sabiduría. Es necesario sacar de la mente la dualidad bueno y malo y pensar simplemente que todo cuanto existe y sucede es necesario dentro del orden perfecto del universo, que toda persona siempre hace y dice lo mejor que sabe, aun cuando pueda estar equivocada, que todo lo que a uno le sucede es necesario para la evolución de su conciencia, mientras llega a ser feliz, amoroso e invulnerable. No existe nada negativo. Lo único negativo puede ser la mente que evalúa una situación que en realidad es neutra. Por el contrario, una situación es positiva en la medida en que es una oportunidad para aprender. 2. Expresar con sabiduría. Hay que hablar siempre de forma amorosa de toda persona o ser vivo, así como de todo suceso. De lo contrario, si no se tiene nada amoroso que decir, lo que se debe hacer es callar respetuosamente. Aquí reside la sabiduría de la comunicación, puesto que todo lo que sucede tiene un propósito de amor y no hay ser que no esté lleno de virtudes, aunque en un momento dado no las utilice. Criticar o juzgar los comportamientos de los demás es propio del ego, que no los acepta. 3. Actuar con sabiduría. Es necesario hacer siempre con amor y entusiasmo todo aquello que corresponda hacer y dejar que los demás hagan lo que les corresponde. También mantener la calma y la paz interior ante las funciones y experiencias de los demás, darles la información necesaria y respetarlos en silencio cuando se vea que actúan con su mejor ignorancia. ¿Quién puede lograr la sabiduría? Toda persona que esté dispuesta a aprender de sus errores y evaluar sus resultados, y que se disponga a obtener nuevos resultados cambiando su forma de comportarse y sus métodos, está en el camino de la sabiduría. También si tiene voluntad de llevar a cabo un cambio interno,
Si uno pretende obligar a los demás a cambiar, estará en el camino de la ignorancia. Todos podemos llegar a la sabiduría. El primer principio de sabiduría es reconocer que podemos ser felices con lo que tenemos y con donde estamos, y no necesitamos más. Los resultados son muy sencillos. No son sino de dos tipos, satisfactorios o indeseables. Si el resultado es satisfactorio, perfecto, lo seguiremos haciendo de esa manera. Si no lo es, ¿qué hemos de cambiar? Nunca a las otras personas, sino el método, la idea. Es necesario hacer una evaluación de los propios comportamientos y disponerse a cambiarlos. Así se consigue la sabiduría. ¿Cómo hacer para que la abundancia y la sabiduría del universo fluyan hacia uno mismo? Si una persona posee sabiduría, también tendrá abundancia para llevar a cabo cualquier actividad. Para que la sabiduría llegue a nosotros, necesitamos que nuestra mente se vuelva muy femenina. Llamamos femenina a nuestra capacidad receptiva. Para esto necesitamos trascender el ego. No se trata de utilizar términos típicamente masculinos como pelear o dominar al ego, ni siquiera verlo como un enemigo. En realidad, nada es nuestro enemigo, porque todo es necesario en el universo. Solamente hay que considerar al ego como algo que no necesitaremos más. Ha sido nuestro amigo porque era necesario para permitirnos descubrir la ley y la sabiduría. Pero ya es hora de invitarlo a irse, y para lograrlo hay que hacer un trabajo interno que nos lleve a nuestro lado femenino, para darle a nuestra mente la capacidad de albergar, de llenarse, de contener. Lo mejor siempre se asocia con lo mejor y lo peor con lo peor. Por eso las frases más simples contienen la mayor sabiduría. La afinidad la generamos nosotros de acuerdo a lo que decidimos y puede ser de carácter positivo o negativo. Si pensamos en las soluciones, atraeremos las soluciones. Si pensamos en los problemas, atraeremos los problemas. Sonará extraño, pero cuantos más problemas tiene una persona, más feliz necesita ser para, de ese modo, generar afinidad con la felicidad. Cuanto más próspera tiene que sentirse, es cuando menos cosas tiene. Cuantas más dificultades de salud presente, mayor necesidad tendrá de pensar que es una creación perfecta de Dios. Si no se hace así, no se generará la afinidad con el patrón genético original que es perfecto. Para crear en nuestro interior la condición femenina, necesitamos pensar, expresar, actuar con sabiduría. Lo femenino es receptor y contenedor, por lo cual está asociado a la abundancia. Solo hay que abrirse totalmente a recibir de las fuentes universales de la abundancia. Seamos felices con lo que tenemos. Que la propia sabiduría nunca dependa de lo que no se tiene, porque uno se obsesionará por conseguir lo que no necesita. La felicidad depende de uno mismo, y lo que tenemos siempre será suficiente para lograrlo. Si no es así, la mente, la afinidad, es incorrecta y no se alcanzará la felicidad. Amemos al prójimo como a nosotros mismos. Hay que desear y dar siempre a los demás lo mismo que se espera recibir. Neguémonos a sostener ningún deseo de venganza, rencor o resentimiento contra nadie, por ninguna razón,
por más que esa persona se haya equivocado. Porque si uno se hace afín con ese deseo, va a funcionar la ley del talión y se generará una afinidad fatal. No importa lo que los demás hagan, hay que desearles siempre lo mejor para generar una afinidad con ello. Y hay que tener en cuenta que al hablar de dar, no nos estamos refiriendo solo a lo material, sino también al aspecto espiritual de las virtudes y las cualidades. No deseemos a los demás lo que no queramos para nosotros. Vivir y dejar vivir, soltarse y soltar a los demás. Es el sabio principio de la libertad en las relaciones. No pretendamos retener a nadie, no nos sintamos retenidos por nadie. No deseemos obligar a otros, no nos sintamos obligados por ellos. No impongamos nada, para que nadie nos imponga nada. Esto es suficiente para alcanzar la liberación. En el universo nada responde a la inercia. Por esta razón, absolutamente todo lo que pretendamos recibir de él, en lo material o en lo espiritual, requiere de una acción sabiamente dirigida. Dirigir con sabiduría todas nuestras acciones es solo cuestión de permanecer siempre dispuesto a hacer las cosas con amor, lo que sea, donde sea y a la hora que sea. Este hacer abre las puertas a la información y a todos los recursos. Toda intención de hacer atrae la información, los recursos y las condiciones para la acción. La abundancia y la prosperidad son el resultado de saber, hacer y servir. En cambio, la pobreza y la miseria, que no solo son materiales, pues la pobreza es un estado mental, son el resultado de la inercia. Si caemos en la inercia, lo perdemos todo. Toda intención de pedir anula la capacidad de crear, hacer y servir. Si una persona supone que la injusticia existe, piensa que la mejor forma de solucionar los desequilibrios socioeconómicos consiste en que los que tienen le den a los que no tienen. Entonces, ¿se trata de pedir que los que hacen den a los que no hacen? Actitudes así nos hacen pobres a todos. La vida siempre nos da lo necesario para aprender a hacer y servir. Es fundamental renunciar a pedir y aceptar la propia capacidad de hacer. De este modo, uno se hace correspondiente con la abundancia y la prosperidad. Lo único que resulta válido pedir es información para hacer. Hacer es la llave maestra para acceder a la información. Pensar en hacer es lo mismo que pedir información. Pedir información sin haber pensado en hacer resulta inútil. Pedir información para hacer lo que se piensa es útil y necesario. Por lo tanto, solo es necesario pensar en hacer, y llegarán la información y los recursos necesarios para hacer lo que se pensó, siempre y cuando lo que se haya pensado hacer esté dentro de la ley de la correspondencia. Para ello es imprescindible observar que las cosas fluyen, que la intención, el pensamiento, la palabra y las acciones son de amor. Si no es así, quiere decir que esa no es la función de esa persona, que no es lo que le corresponde hacer. Esta es la forma que tiene la vida para demostrarlo. Queda fuera de la ley de correspondencia que los que tienen den a los que no tienen, porque de este modo los primeros pierden su herramienta de trabajo y los segundos no pueden retener esa herramienta porque no saben usarla.
entonces todos se convierten en pobres. Cuando el que tiene da al que no tiene, los dos pierden lo que tienen. Cuando el que sabe enseña al que no sabe, los dos ganan sabiduría para tener más. Enseñar al que no sabe genera riqueza. Educación es prácticamente lo mismo que sabiduría. Consiste en saber aprovechar lo que la vida nos ha dado para ser prósperos y felices, aprendiendo a servir. Esto no lo enseñan en ningún colegio y casi en ningún hogar. La abundancia solo puede ser utilizada por quien sabe generarla. El que sabe es una persona que puede obtener estos 5 resultados voluntariamente y los obtiene donde esté y cuando desee. 1. Paz y felicidad interior, es decir, no sufre por nada. 2. Buenas relaciones con todos los seres, no solamente con los humanos. 3. Suficientes recursos para hacer lo que hace, es decir, abundancia. 4. Una mejora de su salud o un estado saludable permanente. 5. La capacidad para aprovechar y ser feliz en cualquier lugar en que se encuentre. Facilidad de adaptación. Para dejar de ser pobre es necesario aprender a generar abundancia. Y a su vez para ello se necesita aprender a hacer y servir mejor cada día. Para poder hacer algo positivo hacia los demás, primero hay que haber hecho algo por uno mismo. Quien no sabe generar abundancia no sabe cómo utilizarla y no puede retener nada de lo que recibe. Mientras tengamos el vicio de pedir, jamás desaparecerá la pobreza. Estate dispuesto a disfrutar de cada circunstancia que la vida presente sin tratar de cambiarla, viéndola como una oportunidad de aprendizaje y aceptación de la realidad que permite trabajar el cambio interno, mantener la serenidad y crear la correspondencia con nuevas circunstancias de cada vez mayor nivel de satisfacción. Tomar la vida como viene significa aprovechar de una manera positiva y efectiva todo lo que ella proporciona, sin preocuparse ni por lo que no da ni por lo que no se tiene. La vida jamás funciona como quieres, siempre funciona como es, y como es perfecta. Acepta a las personas como son. Tratar de cambiar a las personas es perder inútilmente el tiempo y la energía interna. Esto es así porque la misión de amor consiste solamente en enseñar, dar información de sabiduría y ser un punto de referencia y orientación para los demás. Y también porque cada cual se modifica a sí mismo. Mientras uno quiera cambiar a alguien, significa que no lo acepta. Se nota porque lo critica, lo juzga, lo condena y lo agrede. No trates de peinar al espejo, peínate a ti mismo. Todos los seres humanos somos perfectos, pero nunca iguales, porque tenemos personalidades, creencias y gustos diferentes. Esto es lo enriquecedor y lo que permite desarrollar la aceptación de los demás. Sé tú mismo. No te identifiques con los sucesos externos, ni permitas que sean ellos lo que determinen tus estados interiores. Ser uno mismo es mantener voluntariamente la armonía, la felicidad, la paz interior y no perder jamás la capacidad de servicio incondicional, por difíciles que sean las circunstancias externas.
Nuestras vidas tienen un propósito de amor. Esto implica tener la seguridad de que siempre nos ocurre lo mejor para nuestro aprendizaje y que aún en circunstancias muy difíciles siempre habrá una solución para trascender la limitación humana que no permite reconocer y seguir el orden perfecto del universo. Aunque la fe está sustentada en una creencia, nos proporciona una fuerza interior para afrontar la vida. La fe se puede reemplazar por la aceptación cuando ya se ha comprendido de qué trata el universo. Seguir el orden del universo consiste en disfrutar de todas las cosas que uno tiene y agradecer todo lo que aprende, comprendiendo que siempre ocurre lo mejor para uno mismo, aun cuando se esté frente a un reto. La resistencia se desarrolla como resultado de una mala comunicación. Cualquier proceso de agresión o intento de imposición, humillación o castigo, así como la impaciencia, la ira, los malos modos, la repetición excesiva, el escándalo, las riñas constantes y la dramatización de los errores, estimula los mecanismos de defensa del instinto, y de este modo aparecen la resistencia y la rebeldía. Para no crear resistencia, es necesario no imponer, prohibir, agredir, castigar, invalidar ni descalificar. Autoestima significa autovaloración, ser feliz por uno mismo y saber que podemos ser felices con los demás si los aceptamos como son, si no los agredimos, ni los invalidamos, ni los culpamos. Esa es la manera de tener buenas relaciones. Si nos valoramos mucho, lo suficiente, tendremos la capacidad para valorar al otro. De lo contrario, no podremos hacerlo. La cultura nos enseñó que pensar en uno mismo es egoísmo, lo cual es absolutamente falso, y da como resultado una baja autoestima. Pensar en uno mismo se llama autovaloración. El egoísmo, por el contrario, consiste en no aceptar a los demás como son, sino desear cambiarlos para conseguir sentirnos bien. Pretender cambiar al otro y decirle: tú te comportas mal, esto se hace como yo digo, es una conducta egoísta, disfrazada de amor, basada en una interpretación subjetiva de lo que está mal, que deriva de una falta de aceptación del otro. Lo sabio sería decir: ¿qué necesito cambiar en mí para poder aceptarlo a él? Si no nos decimos yo pienso en mí porque soy lo más importante para mí mismo, tendremos muy poco que ofrecer a los demás y no lograremos ser felices. Y pienso en mí y no doy nada al otro que no se haya ganado y merezca recibir, porque si no, estoy interfiriendo en su proceso de evolución, lo estoy perjudicando, y no me interesa perjudicar a los demás. Además, yo pienso en mí porque no puedo dar lo que no tengo. Primero necesito llenarme de amor, de sabiduría, de valores y de recursos para poder ofrecer un excelente servicio a los demás. Pensar en uno mismo no es egoísmo, sino sabiduría. La persona egoísta es la que quiere cambiar a los demás para sentirse bien ella, mientras que aquel que se valora a sí mismo piensa: yo soy un ser supremamente valioso y soy capaz de hacerme feliz a mí mismo. Nada puede impedirlo. Yo soy la persona más importante para mí mismo. La baja autoestima es no creer en uno mismo, creer que se es incapaz, que no se puede, que todos los demás hacen todo mejor que uno, que no se tienen facultades y que no se puede ser feliz. La baja autoestima es una creencia y podemos cambiarla por una verdad con la reprogramación mental, hasta que nuestro cuerpo también empiece a obedecer a lo que pensamos. La limpieza mental
permite mantener la energía vital alta y una paz mental invulnerable. Las limitaciones mentales se desactivan con el ascenso de la energía vital y se activan cuando la energía desciende. La baja autoestima puede generar un bloqueo en nuestra capacidad de obtener recursos económicos. Cuando alguien no se siente capaz o cree que no merece lo que recibe, se está cerrando a recibir lo que la vida tiene para él. Si no consideramos ni siquiera la posibilidad de recibir algo, nos asustamos y no sabemos qué hacer con lo que nos ofrecen. Entonces, necesitamos desbloquearnos. También podemos tener baja autoestima como resultado de una educación autoritaria, porque esto no permite que la persona asuma o valore su propia capacidad. Si hemos tenido unos padres muy autoritarios, en el sentido de querer imponer sus costumbres e ideas por encima de todo, pueden habernos hecho desarrollar miedo para afrontar la vida. La mejor práctica para mejorar la autoestima es el té. Sí, el té. Ámate, consiéntete, cuídate, edúcate, perdónate, quiérete, regálate, sonríete, supérate y valórate. Un pensamiento inadecuado solo daña a quien lo tiene, pero con lo que se dice y hace se pueden causar problemas a los demás. La sinceridad no siempre es una virtud o valor, a veces simplemente es una limitación del ego que consiste en expresar a los demás honestamente nuestra ignorancia y así dañar nuestras relaciones. Una sinceridad que nos lleva a decirle a una persona que creemos que son las 4 verdades y a presentarle toda la lista de los problemas que vemos en ella, solo sirve para dañar la relación. Es por tanto una conducta que parte de la ignorancia, porque los demás no tienen la culpa de lo que uno sienta. Por ejemplo, yo soy una persona sincera, honesta y directa. Yo al pan pan le digo pan, al vino vino. Y no tengo pelos en la lengua para decir las cosas, pero no tengo ningún amigo, no sé por qué será. El sincero es el que siempre dice lo que cree y se permite el lujo de criticar a los demás por aquello que opina que es incorrecto, dañando así todas las relaciones. En nuestra relación con las personas y con el mundo necesitamos ser muy respetuosos, lo cual tiene más valor que lo que a menudo llamamos honestos o sinceros. Ser respetuoso implica aceptar a los demás en sus costumbres, ideas, creencias, comportamientos, destinos, formas, en todo. Significa renunciar a criticarlos, juzgarlos, condenarlos, agredirlos o a interferir con ellos y por supuesto a apropiarnos de cualquier cosa que no nos corresponda. Expresar con sinceridad nuestra opinión sobre otros es en muchos casos juzgarlos y no podemos juzgar ni criticar a alguien porque haga lo mejor que sabe hacer. Es indispensable e inevitable equivocarse para poder aprender, por lo que no tiene sentido juzgar a otros por lo que consideramos que son sus errores y expresarles nuestra conclusión. Narrar algo tal como sucede no es siempre decir la verdad, es solo una narración. Decir la verdad es algo más profundo. Renuncia a competir y cambia esto por otra actitud, ser competente. Hay una gran diferencia entre una persona competitiva y una persona competente. El competente hace lo mejor que puede sin preocuparse de los resultados de los demás, mientras que el competitivo pelea con los demás y, si es necesario, hace trampas para ganar. Una persona competente jamás se preocupa por lo que los demás hacen o dejan de hacer, si tienen mejores condiciones o son inferiores,
porque no es su intención entrar en una competición, sino que simplemente da lo mejor de sí y obtiene su resultado. Mirar la vida desde el ego es contemplarla desde el yo quiero. Yo quiero que los demás cambien, yo quiero que las cosas sucedan como a mí me parece, yo quiero todo lo que necesito, quiero todo lo que no tengo. Mirar la vida desde la sabiduría es contemplarla desde lo que en realidad yo necesito. Tengo todo lo que yo necesito. No hay que ofrecerle resistencia a la vida, sino soltarse a ella, fluir con ella. Para ello necesitamos renunciar al quiero, a buscar y a pedir y simplemente preguntar a la vida y después actuar. De esa forma obtendremos todo lo necesario. Las creencias falsas nos llevan al enfrentamiento y generan sentimientos negativos de autodestrucción como rencor, resentimiento, deseo de venganza, odio, baja autoestima, inseguridad o incapacidad que al somatizarse destruyen todos los procesos de equilibrio interno y externo. La baja autoestima nos impide disfrutar de todo cuanto existe, porque no nos creemos merecedores de lo que la vida nos da. Para tener éxito en la vida, es muy importante extraer de nuestra mente a los enemigos de la confianza. ¿Cuáles son estos enemigos? El temperamento, el carácter fuerte, las preocupaciones, la posesividad, el proteccionismo, el sentimentalismo, la susceptibilidad y la agresividad. Uno no resulta confiable para los demás cuando actúa desde la mente reactiva, siendo irascible, tímido, lento, acelerado y chapucero. Cuando manifiesta rigidez mental y en cualquier momento puede huir, agredir o interpretar una situación equivocadamente. Cuando se angustia y sufre por los demás, sin realizar ninguna acción positiva. Cuando se siente desamparado, sin el apoyo y la compañía de los demás. Cuando limita las experiencias de los demás porque tiene miedo de que le pase algo. Cuando le da mucha lástima y se emociona ante cualquier dificultad de los demás. Cuando se ofende muy fácilmente ante lo que los demás dicen, hacen o dejan de hacer. Cuando reacciona agresivamente ante lo que no acepta o no le gusta de los demás. La confianza abre la puerta del amor, pero es el compromiso el que hace que fluya lo que hay detrás de la puerta. El compromiso es la capacidad de compartir nuestros propios valores sin restricción ni condición alguna. El compromiso es una decisión interna, asumida por cada uno, una decisión libre con un resultado obligatorio, puesto que se recoge lo que se siembra. Si la persona se sintió obligada a hacerlo, ya no hay compromiso. La obligación en realidad no existe, es solo una actitud que consiste en culpar a los demás de los resultados que uno obtiene. Mientras se culpe a los otros de cualquier cosa, no se estará asumiendo. No se puede obligar a ninguna persona a hacer nada. Aquellos que se comprometen con lo que hacen tienen éxito. El compromiso impulsa a la persona
hacia el verdadero significado de la constancia. Esta, a su vez, genera la estabilidad necesaria para dar tiempo a que las semillas de la prosperidad germinen y produzcan la abundancia. Así pues, el compromiso permite que los derechos universales relacionados con la prosperidad se amplíen. Cuanto más doy, más recibo. Cuanto más hago, más necesito. Cuanto más necesito, más me llega. Porque cuanto más tengo, más puedo servir a los demás. El que se queja de lo que tiene, no lo valora. No tiene compromiso con lo que posee. Una persona está comprometida con lo que tiene en la medida en que jamás se queja de ello, y está comprometida con lo que hace en la medida en que nunca se siente obligada a ninguna cosa, sino que actúa desde el centro de amor. Estas son dos herramientas poderosísimas para el éxito. La lealtad es un estado espiritual de comprensión relacionado con un profundo compromiso de amor. Sin importar el tiempo, la distancia o las dificultades, la persona leal no deja de cumplir los compromisos que, libremente de común acuerdo, estableció con otras personas. La lealtad solo puede darse cuando se han establecido acuerdos claros. Los acuerdos no son normas que uno se siente obligado a obedecer, o que decide obedecer en un momento dado por considerarlo necesario. Las normas no generan compromiso, ni se les puede aplicar el principio de la lealtad. Esto es así porque las normas son unilaterales, y la decisión de obedecerlas o no también lo es. La lealtad surge de los acuerdos que nos comprometemos a respetar. Estos son bilaterales y por lo tanto implican negociación. Y para poder hacerla es necesario disponer de flexibilidad mental y aprender a ceder. Ser leal significa que jamás se termina un compromiso unilateralmente. Se puede modificar un compromiso, es decir, replantearlo, pero jamás romperlo de forma unilateral, porque entonces sería desleal. La persona leal tiene un valor incalculable y posee una de las herramientas más poderosas: seguridad en sí misma, estabilidad en su trabajo, felicidad en sus relaciones, recursos suficientes para el desarrollo de sus funciones y satisfacción en todo lo que hacen. No hay que confundir lealtad con fidelidad. En nuestra cultura la fidelidad se refiere básicamente a la sexualidad y los acuerdos establecidos entre las parejas. En cambio, la lealtad abarca la totalidad de los compromisos y acuerdos que establece el ser humano, incluidos el del ámbito sexual. Aprender a servir es toda una técnica de sabiduría, una verdadera herramienta de amor que nos proporcionará un resultado extraordinario y satisfactorio en todos los aspectos de nuestra vida. El servicio es la capacidad de dar siempre lo mejor de uno mismo, en pensamiento, palabra y obra, y de abrirse a recibir lo que le corresponda. Compartir información que facilita comprender el orden del universo es un servicio de amor. Proporcionar información es un servicio de amor, ya que la información apropiada y correspondiente permite a cada individuo crear su propia experiencia de vida y desarrollar adecuadamente su función, aprendiendo de ello lo necesario
para acceder a niveles cada vez mayores de satisfacción personal. El propósito de toda experiencia es adquirir información para ser feliz por uno mismo y para amar. Para dar información con sabiduría, es necesario tener en cuenta 3 principios. Que dicha información sea verdad, es decir, que hayamos verificado la información que pensamos transmitir. Que alguien la haya pedido o aceptado nuestro ofrecimiento, es decir, que verifiquemos la correspondencia de quien la va a recibir. Que hablemos con la cantidad de información que el otro pueda manejar. Si no nos resistimos a nada, todo podrá llegar a nosotros. Si uno desea cambiar cualquier cosa en el mundo externo, significa que le está ofreciendo resistencia porque no lo acepta como es. Dentro de nosotros se encuentra el ego, que es el que pretende esos cambios, el que no está conforme con lo que sucede en el universo. Se nos enseñó que esto era normal. El sufrimiento es consecuencia de la resistencia, porque se sufre al no aceptar las situaciones que suceden alrededor. Si alguien hace algo que nos resulta desagradable, en lugar de reprochárselo, hay que darle las gracias. Eso es poner la otra mejilla. Mientras se ejerce resistencia, el ego se fortalecerá cada vez más y los resultados serán progresivamente cada vez más desastrosos. Otro de los valores claves para conectar con la abundancia es el respeto. Respetar significa aceptar a los demás sin intentar cambiarlos. Si uno se entrena en el respeto, aumentará su paz. Por ejemplo, no se puede proporcionar información a alguien que no pueda comprenderla, porque esto le perjudicará. Respetar es, pues, renunciar a criticar, descalificar, juzgar, condenar y castigar a toda persona por cualquier motivo, porque comprendemos que cada cual hace lo mejor que puede con lo mejor que sabe, y no somos quienes para juzgarlo. Habremos de dar información de sabiduría solo a quien la pida, expresamente, o a quien acepte nuestro ofrecimiento sutil o respetuoso. Valorar es igual a disfrutar sin quejas. Valoremos y disfrutemos intensamente todo lo que tenemos y hacemos. Reconozcamos que siempre tenemos todo lo necesario y valorándolo, desarrollaremos la capacidad para disfrutar de nuevos bienes y relaciones. Renunciemos a quejarnos de lo que tenemos. La queja nos hace pobres. La prosperidad es el resultado de la valoración. Así, el que no valora lo que tiene, está en camino de perder lo que necesita.